no lo hagan. Sí. Bueno. Y ahí nos vemos algo. Ah, muy bien, Kettler. Qué bueno, qué maravilla verte. Hola, Juan Pablo. A mí también. Sigue la celebración como un octavo, ¿no? No, una octava de Navidad. No, era solamente con un tercio. Sí. Porque para una personaje como José Alfredo Nolasco Gutiérrez, Era solo con un tercio. Era solo con un tercio. Tenemos que celebrar durante una semana, ¿no? Un octavo. Ah, ya lo quisiera yo también, pero ni modos. Cuando estamos en el semestre sabático como Edgar. Sí. Kettler, en Colombia decimos que lo bueno dura poco. Ah, lo bueno dura poco. Dura poco. Eso quiere decir que las cosas bellas, realmente bellas, son fugaces. Ah. Entonces toca aprovecharlas mientras se tienen. Muchísimas gracias por la explicación. Hora y media nomás. Señor, con gusto. ¿Qué No, más, sí, Juan claro. Pablo? Bueno. Y aquí dicen que Muy cuando bien, hay una muy bien. homilía que es Llegando de la buena y calle. ¿Cómo corta, están es todos? doblemente buena. Sí, también. Perdón, Ale. Con el eco de Arley es una cosa Terrible. expectante. No parece. Ay, voy a ver si tengo. Ay, ¿será que le pongo un? Me tocaría ir abajo a ver si logro. Querido padre. Voy a ver si logro resolver ese problemita. Un momento. Gasta la gente actualmente en Gracias, un día. está perfecto. Apenas con desayuno, almuerzo y cena tienes un gran gasto diario. Pero si descargas vaina. Hola, buenas tardes a todos y a Padre, todas. buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, Elizabeth. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Hola, José Domingos. Elizabeth. Que María Isabel se puso a actualizar la aplicación, entonces está demorada. Ah, un día me pasó en una reunión de didascalia, creo, con Skype. Y se me iba volviendo un poco complicado. Bueno, muy bien. Bueno, aquí estamos, son las 4, está perfecto. Entonces ya estamos, José Alfredo, Arley, Carlos, Elizabeth, José Domingos, Juan Pablo. ¡Qué maravilla! Ah, ya estamos 10, figúrense ustedes. Y ahí estará. Ah, Alexandra se disculpa, Juan Pablo. Me Sí, escribió señor. comentándome que tiene dificultades para participar en este día. Pero que pues obviamente se pondrá al tanto y luego enviará los comentarios del texto de Carmiña, en fin. Muchos saludos. Muy bien. Sí, muy bien, ahí ya están. Somos 10 en este momento. Creo, somos 10, sí. Veamos, oh, excelente. Muy bien. ¿Mejora un poco la cosa? ¿A qué te refieres? Con el sonido, el eco. Sí. Ah, Sí, sí, está mejor que bastante. dijiste. Ah, en Excelente. manos libres. Sí. Claro, por supuesto que mejora, sí. Qué bueno. Desaparece el eco. Excelente. Sí, así es. Claro, es que el sonido se va como si fuera una bodega. O sea, de alguna forma lo es todavía. Entonces eso es lo que pasa. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Y ya cuántos estamos? 10 ahora mismo. Y son las 4:04. 4:04. Veamos nuestro protocolante, nuestro lector del protocolo. ¿Ya está? Todavía no. No ha llegado Diego. Vamos No a ha solicitar llegado. unirse aquí. No ha llegado Diego, sí. Bueno, menos mal que nosotros tenemos en todo caso, el protocolo ya. Esperamos que se actualice, Bueno, María Isabel. Digo, el programa, pues. Está muy bien la observación. No le vayan a contar. No ha comenzado la grabación ahora, aún. Pues Juan Pablo, yo diría que cuando quieras, y en todo caso que el protocolante vaya tomando nota de las personas como van llegando, de manera que aprovechemos bien la sesión. De hecho, como lo pudimos notar la pasada, fue bastante intensa y pudimos trabajar más y había llegó Diego. hacerlo, pero nos tocó Aún así. Diego, bienvenido, qué bueno verte. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ya, ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Diego. Bien, Diego. ¿Y vos? Bien, todo bien. Saliendo de clase. Sí, Mira. ¿Qué hora es allá, Diego? Cambiamos el reloj, son las 5:09. Domingo lo cambiamos. Ya, una horita. Sí. Muy bien. No. Muy bien. Bueno. Viviana, ya llegó. ¿Estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por llamarme. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Funcionando el ingreso. Pero ya, gracias. Listo, bueno. Vale, perfecto. Ya contamos con 12 personas. Muy buenas tardes para todos. Sesión número 64 de nuestro semillero de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Damos inicio a la agenda con el saludo de nuestro tutor. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos, a todas. Me alegra mucho poderlos saludar en este día para agradecerles, como se dice en público, todas las muestras de cariño, los detalles, los saludos. En realidad muy bonito todo, y la Eucaristía también celebrada por el Padre Arley, muy agradecido con todas esas bellas expresiones de lo que también forma parte de lo que nosotros somos y los valores con los que vivimos, en los que creemos. De modo que pues muy agradecido, todo fue muy bello. En medio de las actividades normales de la vida, aquí desde el apartamento, yo no hice nada extraordinario, salvo disfrutar todos esos detallitos. De manera que profundamente agradecido. Les comparto que yo muy a gusto también con la dinámica que estamos llevando en relación con los protocolos. Yo creo que vamos a acertar. En esta ocasión también Diego, de manera muy diligente, y luego el padre Guillermo colaborándole con la revisión, pero creo que estamos logrando un trabajo bien, que de alguna forma le exige un poquito más al que lo elabora, pero después no perdemos tanto tiempo y queda como una buena síntesis seria, formal, de lo trabajado durante una sesión. Y tercero, pues muy agradecido a quienes nos enviaron los reflejos de la lectura de Neftalí Vélez sobre el método y la metodología. En realidad no recibí tantos reflejos como esperaba, pero gracias a quienes lo hicieron llegar, me gustaría mucho que en lo que viene para Carmiña
y para Gonzalo de la Torre, bueno, para Carmiña primero, luego para Mario Perezón y después para Gonzalo de la Torre. En la medida en que sea posible, no dejen de hacerlo, que esto le va también a aportar muchísimo a la investigación en curso que tenemos sobre autores colombianos. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, muy gentil. A ti, profe, muchas gracias. Invitamos a la profe Maribeti a compartir este corto espacio, breve oración a cargo tuyo. Profe, te escuchamos. Sí, buenas tardes nuevamente para todas y todos. Bien, he querido compartir un poema para este espacio de oración inspirado en el Evangelio del domingo de Juan 3, 14, 21. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Marcela, te agradezco si me ayudas, es que no pude compartirlo. Bueno, entonces invitarlos a recordar que estamos en la presencia del Señor, estamos en la presencia de Dios y en un momento de silencio dejarnos inspirar por el Espíritu y por el texto bíblico y por este breve poema de Fernando Torres. Quien obra, alguien se llama, quien obra la verdad va a la luz. Juan 3, 21. Alguien compartió migajas de vida aventadas al basurero de los miserables. Alguien ofreció café caliente en las gélidas noches de infamias infinitas. Alguien escribió grafitis rebeldes en muros repletos de dignidades disidentes. Alguien enfrentó tinieblas de muerte, desvelando narcóticas mercadolatrías. Alguien guardó cada nombre amado, rescatado de las impunes estrategias del olvido. Alguien convocó al encuentro de complicidades en puntos luminosos de empatías. Alguien curó estragos de odios, abriendo a la luz alamedas entrañables. Alguien, andando por ahí desobediente, escurriendo verdades a contracorriente. Del Evangelio de Juan 3, 14, 21. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Que el Señor nos conceda la gracia de seguir esos pasos y esas rebeldías desde lo que vamos haciendo y sobre todo construyendo complicidades para que encontremos juntos los puntos luminosos de empatías que nos ayuden a transformar nuestra realidad y nuestra sociedad avasallada por el dolor, el sufrimiento y sobre todo por la indiferencia. Padre que estás en el cielo, regálanos el don de tu sabiduría para que seamos siempre dignas y dignos de estar escuchándote y viéndote siempre en tu presencia. Te lo pedimos siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué pena que no pudimos ver el poema, pero se los puedo compartir. No sé cómo se ¿No lo vieron? Yo no sé. ¿Sí? Yo es que Sí, no sí lo se vio. No Sí sé. se vio. bueno, Sí, lo sí. que pasa es que soy yo la Yo que se no lo tiene escribí a entonces Marce que si no lo buena compartía. conexión. Qué pena. Gracias, Marcela, Dios te pague. No, no te preocupes. Muy bien. Gracias. A ti, profe, muchísimas gracias por compartir tan bello poema con nosotros. Justamente le escribí yo a Marce que si no lo compartía por el chat. Muchas gracias también, Marcela. Vamos ahora con el tercer punto de nuestra agenda, la lectura del protocolo número 63 a cargo de Diego Salazar. Ok, Juan Pablo, ¿comparto pantalla o lo leo desde acá? Si quieres léelo mientras yo cargo la pantalla. Ok, entonces dice, Facultad de Teología, Semillera Investigación, Aprendiendo a ver un modo diferente, HBL. Tutor, José Alfredo Norato Gutiérrez.
Nombre de la actividad, diálogo sobre aspectos del método y la metodología bíblica según Neftalí Vélez, SJ, desde su artículo La lectura bíblica en las SEPs, moderado y presentado por la profesora Mary Betty Rodríguez. Protocolo número 63. Fecha de la sesión, marzo 2 del 2021. Fecha de presentación, 16 de marzo del 2021. Protocolante, Diego Salazar Galvis. Asistentes, José Alfredo Norato, Carlos Montaño, Mary Betty Rodríguez, Guillermo Vázquez, Alexandra Lozano, Marcela Rincón, Arley Guarín, Juan Pablo Lozano, Elizabeth Rodríguez, María Isabel Acosta, Viviana Quintero, Kettler Lizus, Liz Trujillo, Sergio Becerra, José Domingo Chuba y Diego Salazar Galvis. Hora de inicio y hora de cierre, 4 de la tarde a 5:30 de la tarde. Primero, agenda del día. 1.1. Saludo del tutor. El profesor José Alfredo abrió la segunda sesión del semestre con un saludo de bienvenida e introduciendo brevemente la nueva dinámica de lectura y discusión en el semillero de investigación HBL. 1.2. Oración a cargo de Juan Pablo Lozano. Juan Pablo inició la oración haciendo un eco a la realidad del mundo actual, enfocándose en los enfermos y quienes han sido afectados en el área de la salud por el COVID-19. Finalmente invitó a los participantes a orar el Padre Nuestro, seguido por el Ave María. 1.3. Lectura del protocolo número 62 a cargo de Alexandra Lozano y revisado por Elizabeth Rodríguez. Alexandra leyó el protocolo correspondiente a la sesión número 62. El protocolo abordó aspectos como la presencia del nuevo integrante Kettler Lizus, la profunda oración dirigida por Marcela y la metáfora del árbol con la relación al caminar y el proceso que cada integrante ha experimentado dentro del semillero. Además, se mencionaron las nuevas pautas y dinámicas que el semillero adoptó para obtener un desarrollo más fructífero y activo en clave analítico-conversacional. Posteriormente, algunos compañeros compartieron sus actividades personales relacionadas al quehacer bíblico-teológico latinoamericano. Finalmente, se presentaron los autores colombianos a trabajar durante el semestre y se mencionaron los profesores que estarán a cargo de cada sesión. Hasta el momento, el primer autor fue Neftalí Vélez y la profesora Mary Betty hizo la debida contextualización del autor y sus obras literarias. Tengo que cambiar. El segundo autor será Carmiña Navia Velasco y la persona encargada de moderar el diálogo es Carlos Montaño. 1.4. Intervención de los integrantes del semillero y las actividades externas implicadas en el enfoque del semillero. Arley compartió una nueva tarea que se le ha encomendado, el cual consiste en la elaboración de un plan de formación para los ministros extraordinarios de la comunión de su diócesis. Mary Betty compartió el trabajo externo que ella realiza con las comunidades eclesiales de base como eje fundamental del proceso hermenéutico y cómo estos ambientes de lectura bíblica nutren su investigación académica. 1.5. Presentación de la nueva imagen del semillero y asignación de roles por sesión. Juan Pablo compartió el siguiente cuadro socializado previamente con el director del semillero, José Alfredo Norato, y nos pide mantener presente las fechas y tareas asignadas para efectuar un desarrollo más organizado y participativo. Entonces, en el cuadro se puede observar la fecha, la persona encargada de la oración, el protocolante y obviamente el revisor del protocolo. 1.6. Diálogos sobre aspectos del método y la metodología bíblica según Neftalí Vélez, SJ, desde su artículo La lectura bíblica en las SEP. La profesora Mary Betty Rodríguez contextualiza el documento y modera el diálogo. Entonces, en este apartado hay dos puntos. Uno es la contextualización y el B va a ser el diálogo. Entonces, contextualización. La profesora Mary Betty abrió su presentación considerando los aspectos importantes del autor. En primer lugar, Neftalí Vélez solo escribió 4 artículos en la revista Ribla y en segundo lugar es la dedicación que él tuvo con la pastoral y el trabajo de las comunidades eclesiales de base. Además,
Meribetti hace un recorrido histórico eclesiástico de estas comunidades, las cuales surgen y fueron dirigidas por personas laicas entre los años 1950 y 1968, previamente a la Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Medellín y al Concilio Vaticano II. La clave lectura e interpretación de estas comunidades fue Vida, Biblia, Biblia, Vida. Estas comunidades surgen con fuerza en la década de los años 70. Los centros de estudio contribuyen a un desarrollo más formal de este tipo de lecturas y acercamiento bíblico, entre los cuales se puede destacar a el Centro de Estudios Bíblicos CEBI en Brasil, B, la Universidad Bíblica Latinoamericana, UBL, en Costa Rica, C, el Departamento Ecuménico de Iglesias, DEI, también ubicado en Costa Rica, y D, el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ICETED, en Argentina. Un factor crucial e indispensable que marca un sello de autenticidad en la HBL es la lectura comunitaria dentro de la SEPS. La revista Ribla se convierte en el espacio donde escritores, poetas, líderes y miembros de la comunidad pueden recoger y plasmar estas experiencias. Por ejemplo, el primer número de la revista Ribla aborda el análisis y contextualización de los encuentros bíblicos que se realizan a lo largo del continente. Este primer ejemplar también colecta las experiencias de lectura bíblica en comunidades eclesiales de base, como la del autor Neftali Vélez, como la del autor Neftali Vélez. Sobra resaltar que Ribla ha recibido críticas por parte de algunas personas cuestionando el rigor académico e investigativo sobre las lecturas bíblicas de esta índole en contextos latinoamericanos. B. Diálogo y abordaje crítico por parte de los integrantes del grupo. Elizabeth abrió la conversación resaltando la novedad que trajo el autor Neftali, la cual parte de la realidad, experiencias y vivencias del pueblo de Dios. También añade el valor y la importancia al biblista como mediador, facilitador de cada encuentro, trazando un puente hermenéutico entre el pueblo y la palabra de Dios, sin afectar el carácter obrante del Espíritu. Elizabeth, basada en los artículos que ha leído, argumenta que la revista Ribla tiene un rigor académico e investigativo seria. Ribla no pierde credibilidad por el hecho de que en los artículos se traigan las voces de las personas y los rostros que se acercan e interpretan la palabra de Dios desde su realidad. La segunda intervención la realizó Juan Pablo. Él comparte el impacto e influencia que ha tenido la HBL en el diseño curricular y pedagógico en sus clases de educación religiosa escolar, ERE, con un carácter liberador de crecimiento y reflexión desde elementos actualizantes del texto bíblico. El tercer aporte lo hizo Arley, en el cual analiza el escrito del autor, destacando 4 elementos valiosos y determinantes del artículo. A. La experiencia que trae la vida comunitaria y el trabajo colectivo mediado por la fe. B. El aspecto de una lectura encarnada en un pueblo. Se toma como referencia el libro de los jueces porque es un pueblo que camina y se cuestiona el sistema opresor, pero al mismo tiempo percibe la presencia de Dios. C. La integración de las ciencias bíblicas con la experiencia pastoral. D. Las distintas maneras de hacer vida la experiencia bíblica en las SEPS. Los 4 elementos mencionados previamente marcan un nuevo modelo de hacer iglesia. Posteriormente, Alexandra reconoce el texto como un componente esencial para el acercamiento de una pastoral práctica y ejercicio de interpretación hermenéutica que da valor a los relatos. Además, añade la categoría de pluralidad y es comparada con una colcha de retazos, el cual cada persona pone algo esencial de su ser representado en una tela y se contrateje con otras experiencias de vida surgidas en contextos comunitarios para crear una gran pieza. La última intervención la hizo Marcela, recapitulando aquellos elementos que no se habían mencionado previamente. El primero de ellos es el constante movimiento entre la propia vida de la persona hacia el texto. Este movimiento no es lineal, es circular y transformativo al mismo tiempo. Un segundo elemento es el recorrido que se hace con la lectura del texto
y el aporte del biblista o animador del encuentro. Sin embargo, la figura del biblista no se entiende como un sabelotodo o la cabeza del encuentro. Por el contrario, se aproxima más a una figura colectiva e igualitaria donde no hay un solo protagonista, todos son actores principales y activos del encuentro. Un tercer elemento es el análisis del texto, el cual afecta la realidad de la comunidad. Finalmente, Mary Betty cierra el encuentro invitándonos a identificar las características propias de la HBL, porque es allí donde surge una nueva teología bíblica y donde el exégeta y el pueblo se encuentran generando nuevas repercusiones sociales, eclesiales y liberadoras que transforman la realidad actual. 2. Juicio de valor del protocolante. La sesión tuvo un carácter acogedor, activo y participativo y profundo debido a la nueva dinámica del semillero. Desde mi punto de vista, el semillero ahora tiene una estructura que permite realmente adentrarse en conversaciones bíblico-teológicas, abordando una identidad investigativa y de análisis crítico pertinente a la HBL. También destaco el valor e importancia que tiene el profesor encargado de la sesión, pues facilita el encuentro y genera conocimiento por medio de preguntas, como lo hizo la profesora Mary Betty. Esto permite que cada participante evoque su propia perspectiva y entre en conversación y descubra su propia voz académica como biblista, teólogo, filósofo, líder de comunidad, etc. Tareas pendientes. Primero, enviar los aportes no escuchados sobre el texto de Neftalí al profesor José Alfredo y a Juan Pablo. Y la segunda, leer el texto de Carmiña Navia Velasco, Teología desde la Vida. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Pues con ello damos por sentada la realización del protocolo número 63. Pasamos al cuarto punto. Rápidamente damos espacio a la presentación de la nueva imagen del semillero. Está a cargo de nuestra compañera Marcela. Marce. Listo, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Permítanme, les comparto en el blog, en la parte, no sé si ya lo están viendo. No sé. Sí, señora. Listo, perfecto, gracias. Bueno, les presento en el blog, tenemos en la segunda pestaña de nosotros la nueva imagen que fue construida a partir de todas las fotos que ustedes nos enviaban a Juan Pablo y a mí y a José Alfredo en sus ratos, digamos, de relajación, en un momento de compartir, en un momento de tranquilidad. Entonces, con construir la nueva imagen. Espero pues que les guste. Todavía si hay cambios, pues también que me los puedan hacer llegar. Y también es una invitación y aprovecho, digamos que algunos han podido revisar en estos días la información que tienen en integrantes, que voy a pasar a la tercera pestaña. Y entonces, si alguno tiene alguna corrección o alguno quiere actualizar pues su perfil y todo, también pues estamos prestos a escucharlos y a recibir esta información para poder hacer la actualización lo más pronto posible. Entonces, esta es la nueva imagen. Si ustedes oprimen en sus esto, pues van a acceder a la persona y van a poderla ver, van a poder ver el nombre de la persona. Sería eso, Juan Pablo. Perfecto, muchísimas gracias, un gran trabajo, quedó muy muy bonito. Muchísimas gracias, Marce. Y pues entramos en materia con un tiempo estimado de 1 hora. Damos paso al diálogo sobre Carmiña Navia y su contexto. El moderador de este espacio será el padre Carlos Montaño. Padre, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Una alegría que nos podamos encontrar por este medio. Bien, todos tuvimos la posibilidad de acceder a los textos enviados, ¿verdad? Sí, señor. Sin problema. Los pudieron Sí. descargar y leerlos. Perfecto.
Sí, Bueno, sin ningún problema. muy bien, vale, pues nada, muy bien. Entonces, simplemente yo creo que la solicitud que se ha hecho es de la moderación, en el sentido de que se trata fundamentalmente de recordarles a todos, pienso también en los que están por primera vez adentrándose en este mundo del conocimiento de personajes y exégetas y hermeneutas bíblicos latinoamericanos, recordarles que detrás de estas presentaciones y estudio que estamos haciendo juntos, hay todo un proyecto de investigación que está ya en curso en la Universidad Javeriana, que lideramos algunos profesores que estamos aquí, y que por eso la presentación de cada personaje tiene esa doble dimensión, una dedicada al contexto humano, social, político en la medida de las posibilidades, porque creemos que la persona o el autor o autora llega a ser lo que es por un determinado contexto que le rodea. Y en ese sentido hemos dedicado siempre, y así dedicaremos, una sesión como al contexto vital de nuestros pensadores, de nuestros personajes de estudio. Y una segunda sesión a tratar de indagar si en ellos existe la posibilidad de construir una metodología o un método que tenga el rasgo de ser hermenéutico y latinoamericano. Bien, esa es la dinámica que hemos empleado y la que se está aplicando también en el proyecto nuestro de investigación. Hoy, por lo tanto, nos adentramos en una mujer, en otro de los personajes pioneros de los estudios bíblicos latinoamericanos, y lo hacemos desde esa perspectiva, hoy de manera contextual y después de manera metodológica. Hoy, por lo tanto, no hablaremos, al menos en la breve presentación que haré, no hablaré de las obras, ni de los artículos, ni de sus maneras de aproximarse, porque eso lo dejaremos para la parte metodológica. Hoy quisiéramos ahondar críticamente sobre aquel entorno que tuvo Carmiña Navia Velasco, que influyó de una u otra manera en su quehacer bíblico, que determinó su manera de afrontar el texto bíblico y de leerlo con quienes ella lo lee. Bien, esa es un poco la perspectiva de hoy para tenerla un poco clara todos. Yo me he permitido, además de esta introducción breve que les hago, simplemente para que todos podamos entender la dinámica, me he permitido hacer una pequeña presentación de algunos elementos que no aparecen claramente o de manera explícita en los artículos que se les facilitó, contextuales. Y quisiera sencillamente, a partir de esos elementos que les quiero proponer, que luego demos paso a aquellos que aparecen ya en los artículos que ustedes tienen. Bien, entonces voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si esto me permite hacerlo con facilidad. Imagino que ya pueden visualizar todos la imagen, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, vale, muchas gracias. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces sencillamente hago una introducción al diálogo. Eso es lo que quiero hacer. Espero hacerla de la manera más breve posible para poder escucharlos y enriquecer nuestro trabajo, nuestra investigación con sus aportes, con sus preguntas, con lo que haya detrás de lo que ustedes pueden visualizar de nuestros pioneros en hermenéutica bíblica latinoamericana. Entonces quiero empezar con esta primera imagen, que ustedes la conocen porque lo encontraron, ¿verdad?, en uno de los artículos. No me equivoco, ¿sí? Esta imagen, además porque quiero que también visualicen aquí de quién vamos a hablar, sobre todo para que hay personas que están en el extranjero o que no han tenido contacto con estos personajes que vamos a estudiar. Entonces, lo primero es visualizar
a esta mujer llamada Carmiña Navia Velasco. He tomado esta primera imagen para abrir el contexto vital de ella. Es una imagen tomada de la entrevista que le hicieron el 28 de junio del 2019. Por lo tanto, estamos ante una imagen bastante reciente de Carmiña, 28 de junio del 19. Este artículo y esta entrevista que le hacen, se la hacen en un portal digital que se llama Realidad 360 Grados. Ese portal digital pertenece a la Universidad Católica Lumen Gentium de Cali, una universidad privada de la Arquidiócesis de Cali. Esta Universidad Lumen Gentium fue creada o erigida canónicamente, como se dice, en 1991, por el que en ese momento era arzobispo de Cali, que quizás algunos de ustedes distinguen porque luego fue arzobispo de Bogotá, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Después de Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, quien llegó a animar y a dirigir esa universidad, después de que fuera fundada en 1991, fue Monseñor Isaías Duarte Cancino, quien llega a animar este proyecto en 1995. Ese nombre, quizás para algunos de ustedes, o para algunos extranjeros que nos escuchan, o para algunas personas que no tienen pues, la cercanía con el mundo eclesial, pero conocen la realidad de Colombia, Monseñor Isaías Duarte Cancino fue asesinado en Cali, en el distrito de Agua Blanca, el 16 de marzo del 2002. El 16 de marzo, una fecha como hoy. Lo asesinaron en el distrito de Agua Blanca. Salía de una misa de celebrar un matrimonio que llamaba a él con mucha alegría matrimonios colectivos en la parroquia de la iglesia, en la parroquia del Buen Pastor. Y lo asesinan. Y saben que los procesos en Colombia terminan sencillamente en el aire y no sabemos todavía qué pasó, no se ha resuelto ese crimen. Estamos allí, en ese sitio, y cuando hablamos de Carmiña Navia, estamos hablando de esa región también, de Cali, y de la única universidad, la Lumen Gentium, que lleva y que erige un programa de teología. Bien, por eso ella cuando se queja de que no hay teología, es verdad, porque en esta región en la que los quiero ubicar, eso también es contexto, me ha parecido oportuno que nosotros distingamos, yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien la geografía, pero para quienes no, distingamos muy bien de qué zona estamos hablando, de qué región hablamos cuando hablamos de Carmiña, de su obra y de la lectura bíblica en el occidente de Colombia. Cuando hablamos del occidente de Colombia, estamos hablando de una zona costera olvidada, la zona pacífica, que ocupa los departamentos de Chocó. Yo creo que están viendo el mouse ahí, ¿verdad? El Valle del Cauca, que está encerrado en el círculo rojo. Luego el departamento de Popayán y finalmente el departamento de Nariño. Una zona que históricamente, económicamente, políticamente y académicamente ha sido muy olvidada. El Chocó, el Valle y Nariño. Además de todos los conflictos armados que en esa zona se desarrollan, pues obviamente el Valle del Cauca se convierte en una de las zonas con mayores dificultades también. El Valle del Cauca el Valle del Cauca es uno de los grandes departamentos y tiene como capital a Cali. Cali, una ciudad muy importante en el país, es la tercera ciudad más poblada en Colombia. A esa región, a esa ciudad de Cali, la Universidad Javeriana llegó a fundar su universidad en el año 1970. La Universidad San Buenaventura llegó allí en 1970. Solo la Universidad del Valle había sido fundada en 1945.
y había creado ese programa de letras en 1964. Empiezan ustedes a unir, me imagino, fechas y cabos que han visto ya en la vida de Carmiña Navia. Si se funda en 1945 la Universidad del Valle y el programa de letras en el 64 y Carmiña se gradúa en el 70, pues será una de las primeras generaciones en este programa académico tan importante y significativo para la región. La única universidad que va a tener, por lo tanto, un programa de teología, porque la Javeriana no lo tiene y la San Buenaventura tampoco, será la Universidad Lumen Gentium, sí, erigida, creada en el 91, pero luego desarrollará su trabajo de teología en 1996. Bien, eso es como para sencillamente que nos ubiquemos en la zona, en la región y en lo complejo de la zona. No resulta fácil esta zona occidental y allí tenemos el desarrollo de una de las más claras y potentes hermenéuticas que se ha desarrollado en nuestro país. Aquí a la derecha señalo sencillamente con una mirada más cercana Cali. Está la zona urbana y después en lo que aparece en verde, la zona rural. Carmiña nace en una familia de comodidad, en una familia educada, en fin, y nace en un barrio de cierto privilegio, de cierto estatus en la zona urbana de Cali. No hay que olvidarlo eso, porque cuando se hacen opciones como la que ella hace, todo eso cuenta en lo que llamamos contexto vital. Y he señalado esta región que aquí aparece, rural, que se llama La Buitrera, que es zona rural, porque Carmiña nos recordará que muchas de sus inspiraciones, de sus momentos de reflexión y de infancia, están unidos a ese lugar, a La Buitrera, un lugar de reposo donde ella desde muy pequeñita aprovechaba a contemplar, a leer, en fin, a mirar la realidad de otra manera. Recuerda en una entrevista, recuerda ella que se ve allí como niña, hay fotografías de ella niña viendo cómo llovía en esa zona, ya ese carácter de profundidad, de ver las cosas con detalle, ella dice haberlo cultivado desde niña. Bueno, en fin, esto es para ubicarnos de alguna manera en la zona de donde vive Carmiña y donde está todo su proyecto académico. Bien, algunos datos básicos como para simplemente ir uniendo estos elementos que ustedes han leído y estos que queremos reflexionar. Nace el 5 de agosto del 48, un año muy especial para Colombia. ¿Por qué? Pues porque surge lo que nosotros llamamos en la historia el Bogotazo. Para quienes no están acostumbrados a ese concepto, ese año del 48 matan a un líder muy importante en Colombia y lo matan aquí en Bogotá, el 9 de abril del 48. El líder se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Y traigo a colación ese año porque a partir de la muerte violenta de este personaje político, se empieza a desarrollar en Colombia una época de violencia grande, ya venía pues marcada por la violencia que en ciencias sociales se conoce como el bipartidismo, la lucha entre conservadores y liberales. Pero a partir del 48 empieza toda esa época denominada la violencia en Colombia. Una época que deja una cantidad de víctimas. Para Carmiña, las mayores víctimas de toda esa época violenta han sido siempre las mujeres. Quienes ponen a los hijos, quienes ponen a sus esposas, quienes quedan viudas, quienes pierden a sus hijos. Siempre la mayor de las víctimas, dice ella, en la violencia serán las mujeres. En ese año nace ella, en el 48. Por lo tanto, su contexto estará marcado siempre por esa violencia de este país. Los estudios básicos, como lo pudieron ver, lo realiza en un colegio de religiosas, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el 65, en boga el Pleno Concilio Vaticano. Ella está estudiando en el colegio de unas monjas.
Esas monjas del Sagrado Corazón de Jesús la forman a ella, especialmente dos, en las letras, en la lectura. Y será una época en la que ella recuerde muchísimo las clases de literatura que había recibido en ese colegio religioso. A nivel universitario, como ya les adelantaba, y ustedes ya seguro lo revisaron, en el año 70 se gradúa en licenciatura en letras en la Universidad del Valle, y a inicios o principios de la década del 70 hace esa opción radical de la que hablaban los textos para vincularse a una comunidad religiosa, a una congregación religiosa llamada Institución Javeriana. Así es el título oficial de la congregación. No tiene que ver nada con la Universidad Javeriana, no. Es una institución javeriana, es una congregación religiosa que tiene ese nombre. Se las conoce también como javerianas o hermanas de Francisco Javier. Sí tienen espiritualidad jesuita. Fueron fundadas por un jesuita nacido en Bilbao. Manuel Marín se llama, Manuel Marín Triana. Ese jesuita que fundó la comunidad a la que pertenece Carmiña, ese jesuita tuvo una sensibilidad social terrible, enorme, enorme. La historia de ese personaje es impresionante. Se recorrió toda España, ofreciendo, simplemente trabajando por los obreros, ayudando a crear cooperativas obreras que en algunos lugares se mantienen, lo que se conoce como la mutualidad obrera allá. En fin, y cuando llegó a Madrid, porque en muchos lugares estuvo, cuando llegó a Madrid, se dio cuenta que las mujeres estaban desfavorecidas, maltratadas, y un grupo de ellas vivían en condiciones inhumanas. Entonces, en 1941, ese padre, Manuel Marín, decide fundar una comunidad en Madrid femenina dedicada a la atención de las mujeres jóvenes desatendidas por el gobierno y por la iglesia, dice él, que viven en condiciones inhumanas. A esa institución se vincula Carmiña Navia. No hay que perder de vista este paso que ella da en su vida. Después vendrán los estudios académicos, la maestría en lingüística, el diplomado en lengua, 76-78, y luego la maestría en teología entre la Universidad Javeriana Bogotá-Cali, porque había la posibilidad de hacer los estudios allá y ser reconocidos aquí en Bogotá en el año 1998. Bien, eso brevemente. Los frentes de acción de Carmiña son interesantes, quizás hablemos de eso, ustedes tendrán mucho que decir frente al tema. Los frentes pueden ser tres si uno se pone a pensar y revisa su vida. La docencia ha sido una maestra toda la vida, y una maestra de universidad, pero también una maestra de las mujeres en el barrio El Jordán, ¿no? Cuando ella llega a ese barrio en 1976. Maestra de universidad, maestra en un barrio para todas las mujeres que lleguen allí. En 1976, un año definitivo que marca sin duda su quehacer académico y su quehacer religioso, su quehacer existencial. En ese barrio que queda en el distrito de Agua Blanca también, que es una zona, como saben, de las más difíciles que tiene la iglesia allí, el distrito de Agua Blanca. Profesora de la San Buenaventura, profesora de la Universidad del Valle, y también trabaja en periodismo. Publica artículos, periódico de situación actual, de crítica, en fin, son muy interesantes la recopilación que se puede hacer de su planteamiento político allí en dos de los periódicos más conocidos en Cali, El País y El Occidente. Finalmente, su proyección social pues la dispara a nivel colombiano, latinoamericano y europeo por su trabajo en la lectura bíblica con mujeres. Al principio, cuando llega al barrio Jordán, ella se dedica a ver qué necesidades tenían las mujeres. Y bueno, piensa que la primera sea la lectura, en fin, y crean una biblioteca. Y después está ese proyecto enorme que es la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, que de eso podemos hablar
con más detalle, por qué es tan significativo ese proyecto, por qué nosotros incluso como semillero tenemos un proyecto de visitar, ¿verdad? Como ustedes lo saben. El impacto que tiene su manera de leer, su manera de crear grupo, de reconocer a las víctimas y de darle dignidad a las mujeres, la lleva a impactar en otros ambientes como la arquidiócesis, a ofrecer en la misma universidad otro tipo de formación y finalmente asesorar otros centros populares donde ella ejerce una influencia enorme en su pensamiento. El eje vertebral de todo este trabajo, sea docente, sea periodístico, sea de proyección social, será sencillamente la mujer. La recuperación de la dignidad, como dice ella, y de darle un puesto, una visibilidad a aquellas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. A eso se dedica fundamentalmente Carmiña. Finalmente, el artículo que ustedes recibieron, el segundo artículo, el más completo, está tomado de este libro, Panorama de la Teología Latinoamericana. Y con ello ya doy paso a sus reflexiones, que he querido traer ese libro sencillamente para decirles por qué ubican allí a Carmiña. ¿Quién es ella? Para que cuando un europeo, Juan José Tamayo y Juan Bosch, uno católico y el otro protestante, deciden hacer una revisión, un balance en el año 2001 de quiénes han sido los y las que han transformado el itinerario de la teología en el mundo a partir de ese renacer de América Latina, ubiquen allí a personajes de una trayectoria enorme, como por ejemplo Enrique Dussel, Ivonne Guevara, Clodovis y Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, María del Pilar Aquino, por ejemplo, y también allí aparezca Carmiña Navia Velasco. Sencillamente porque ahí en esa recopilación de personajes que han transformado la historia, con ellos, estos editores dicen, se ha producido un cambio de paradigma en el quehacer teológico. No solamente porque irrumpe una nueva manera de existir de un mundo que llamaban en ese momento tercer mundo en la historia, sino porque hay un despertar de una conciencia crítica, popular. Hay una nueva manera de trabajar con las comunidades. Y en tercer lugar, porque la Iglesia misma, por ejemplo, a partir de Medellín, 1968, está planteando una nueva manera de hacer teología en América Latina. Este volumen sencillamente recoge entonces la experiencia de una manera autobiográfica además, es decir, el relato es personal, retrospectivo, con el ánimo sencillamente de recuperar la memoria de unas personas que han transformado de una u otra manera la teología a través de un nuevo quehacer metodológico que será el tema de nuestro siguiente encuentro. Por hoy, simplemente mostrarles este panorama con el ánimo de animarlos y motivarlos a que esta discusión enriquezca este panorama existencial, de este contexto vital de una de las grandes mujeres a quien sin duda vale la pena conocer, estudiar y seguir. De mi parte no es más, así que lo demás es escucharnos y enriquecer todo lo que puedan en preguntas, en dudas, en complementar ideas, en dejar abiertas pistas para la investigación que estamos haciendo. De eso se trata este diálogo enriquecedor que podemos tener todos. Dejo de compartir. Ya veo las manos, perdón, que no había pasado acá. Elizabeth y Marcela, ¿en ese orden están? Listo, padre. Elizabeth, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, padre, muchas gracias. Ha sido un contexto supremamente rico para poder entender a esta autora, a esta teóloga latinoamericana. La verdad, yo nunca me he acercado a un texto de Carmiña Navia, y es la primera vez pues que estoy conociendo a esta autora, pero me parece muy interesante y algo que su merced dijo en la presentación,
que cabe resaltar, y es que digamos que el contexto hace al teólogo, más o menos, estoy como parafraseando la idea, porque eso me parece supremamente importante. Es el contexto en el que ella vive, el que la lleva por un camino, pero además de eso, quiero resaltar también en el texto, Teología desde la Vida, que unido al contexto vital, las crisis, los momentos difíciles que ella tuvo que afrontar en su contexto, desde el punto de vista político, pero también social, pero también religioso, ¿por qué no decirlo? Digamos que es como el punto de partida, pero también de la mano de ese punto de partida, de ese contexto vital, de eso que la toca, que mueve su corazón, que mueve sus entrañas para dar respuesta a esa situación. Me parece también importante cómo ella menciona en este artículo algunos autores que me da la impresión que la direccionaron, o sea, que le dieron como el rumbo, le trazaron como el camino, y que fueron como de alguna manera sus bitácoras, no sé si ponerlo en esos términos, pero me parece importante. El autor dice que la obra de Arturo Paoli, pero también el padre Gustavo Gutiérrez, con esa obra desde Teología desde el reverso de la historia. Luego más adelante va a mencionar otra obra, pero me parece que ella fue como encontrando el camino de cómo responder, a las situaciones tan difíciles que ella tuvo que afrontar y tuvo que mirar, y no se quedó como en silencio frente a aquella situación, sino que también quiso dar una respuesta. Entonces me parece que en un primer momento resalto como el contexto, pero en un segundo momento como esos autores de teología latinoamericana que la guiaron, que la direccionaron, que le ayudaron a abrir el camino, que le ayudaron como a también inclinarse hacia dónde o por dónde caminar, por dónde trabajar con la gente, porque también trabajó, en lo que pude comprender, trabajó con jóvenes, trabajó con mujeres, que fue el grupo que más la inquietó, fue el grupo que más la movió. Quiso siempre dignificar a la mujer, pero también en un tercer momento quiero resaltar otra cosa, y es que yo pude percibir, no sé si estoy equivocada, pero pude percibir que también en el método propiamente dicho, también tuvo un camino de evolución, pues, digamos que como que empezó desde la vida cotidiana, desde lo popular, pero luego en la medida que ella fue creciendo también en sus estudios y fue como direccionándose, como que también le fue agregando. Por ejemplo, ella misma dice acá, no recuerdo el párrafo, pero ella misma dice que ella escribe de manera más rigurosa, y entonces aplica la crítica literaria, aplica la crítica textual. Entonces yo como que veo también que en la medida que ella va trabajando, en la medida que ella va estudiando, en la medida que se va encontrando con autores que son esos autores que la tocan profundamente y que la direccionan para dar respuestas a su contexto, también su método fue evolucionando, es lo que yo logro como percibir. Y fue mezclándolo también. Yo también encuentro acá, al igual que del padre Neftalí, que no solamente se dedica a la liberación externa, meramente externa, social, política, sino que también se interesa por la parte espiritual, también se interesa porque las mujeres, en el caso pues que es con el grupo humano con el que más trabaja, en el caso de las mujeres, devolverles esa dignidad y afianzar la fe. Entonces me parece que es muy importante resaltar como esas tres cositas, y bueno, padres, yo creo que por ahora quería como resaltar esas tres cositas pues de lo que me llamó la atención acerca de esta lectura. Muchas gracias, padre. Elizabeth, muchas gracias a ti por las observaciones. Sí, dentro del tema de autores, esta mujer ha leído desde que era muy pequeñita. Dice que los regalos para cumpleaños que siempre pedía eran libros, pero en el contexto que les mostraba, no era fácil en esas épocas conseguir libros tan fácilmente en la zona del Pacífico, ¿no? No era tan fácil. Así que tiene autores de una riqueza enorme que mencionará. Incluso en el artículo se menciona uno en la primera fase de su
evolución, como la llamas tú, Elizabeth, teológica y bíblica, aparece el padre Mario Pérezon, que será nuestro siguiente también pionero en la hermenéutica bíblica, ¿no? Mario Pérezon, solo los cristianos militantes pueden ser teólogos de la liberación, decía él. Y ella creyó en eso al inicio y ahí se lanzó, ¿no? a vivir así. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Habrá mucho que contar sobre el método y su evolución, sin duda. Es un tema que hay que trabajarlo sin duda con detalle en ella. Muy bien. Elizabeth, gracias. Marcela, por favor. Gracias, padre. Pues muchísimas gracias primero por ese contexto. Y yo solo quería resaltar pues unas cosas. Digamos que yo diría que efectivamente Carmiña Navia es una total hija de la teología de la liberación y que de esa manera pues básicamente en todo su trayecto pues ha buscado como esa igualdad o buscando esas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. En ese camino que Elizabeth nos planteaba ahorita, yo también veía como dos momentos y que ella también lo refiere mucho en su texto, y es el primer momento, esa opción por los pobres, que es, digamos, el camino de entrada de ella, y un segundo momento que es el tema de la opción por la mujer. Entonces, en ese primer momento, digamos, resaltaría como ese trabajo efectivamente de ella que empieza a hacer con las comunidades eclesiales de base, ese tema de la praxis liberadora, donde básicamente su compromiso va a ser desde, hacia y con los oprimidos. Es un compromiso completo de entrega absoluta, de entrega total, y de ahí el hecho de que ella resalte y haga mucha insistencia en su quehacer teológico, que es parte de un camino y de una vida comunitaria, es decir, no se siente fuera de ese proyecto, no se siente simplemente como una guía, no se siente simplemente como una asesora de pastoral o como un agente de pastoral, sino se siente inmersa completamente dentro de ese proyecto. Y eso es lo que hace que, digamos, la opción por la mujer, que sería la segunda, el segundo momento de su etapa, sea tan característico, porque ella misma lo referencia en el sentido de es tomar conciencia del significado de ser mujer en ese término. Y por eso su mirada, digamos, digamos esa nueva mirada que ella toma hacia resaltar o hacia reconocer esas mujeres que representan la Biblia, que están en la Biblia y que significan una huella significativa en todo su trabajo. Y unido a esos dos caminos, pues lógicamente surge digamos, la Biblia, la Sagrada Escritura, como esa fuente inagotable para ella de esos retos y de esas nuevas esperanzas, de esas nuevas preguntas, que es lo que la hace mantenerse, digamos, en contacto con las comunidades, y es lo que le permite ese trabajo con las comunidades y hacer de la Biblia como esas lecturas alternativas que realmente las protagonistas, en especial las mujeres, pues van a hacerse como mirarse al espejo de ver su propia vida enriquecida con este trabajo. Eso básicamente ayuda también a que, digamos, que en todo el trabajo Carmiña reconozca, pues lógicamente, la presencia del Dios completamente completamente hacia, más bien de la mirada de Dios precisamente hacia aquellos débiles, hacia aquellos pobres, hacia aquellos vulnerables de la sociedad, especialmente hacia aquellas mujeres que se convierten hoy pues básicamente en su fuerza liberadora. Y de ahí también se va mirando cómo va ese proceso, digamos, de su método y que inicia, digamos, yo sé que la próxima sesión vamos a hablar del método, pero aquí simplemente quisiera resaltar cómo ella inicia ese camino a través de la crítica literaria, que es, digamos, su opción profesional, su formación de base profesional, pero que a la vez a la vez que se va formando y a la vez que va creciendo en conocimiento, pues le va dando diferentes matices y diferente profundización, lo va haciendo muchísimo más profundo. Y lo que usted hablaba de esa mirada, sobre todo esa mirada sociocrítica,
que ella le imparte a ese método y a ese trabajo pastoral que ella hace con las comunidades. Sería eso, padre. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Muy acertadas y muy pertinentes tus reflexiones. Sí, muchas gracias de verdad. Me hace recordar un poco, has utilizado bastantes ocasiones la mirada, incluso dijiste cómo la mujer a través de los personajes bíblicos se encuentra con un espejo, ¿no? Saben ustedes que Carmina Navia Velasco es también poeta, ¿verdad? Ella recuerda un poema de una colega, Adrienne Rich. Esa colega dice en un poema que ella como mujer a veces experimenta, Adrienne Rich dice esto, ella como mujer a veces experimenta que se ve en el espejo y es como no ver nada. Entonces, Carmina Navia, después de escuchar eso, dice, yo quiero que en una primera etapa, quería eso también, visibilizar que los rasgos, que la mujer se pudiera reconocer delante de él, ser vista, que no solamente desapareciera su imagen, sino que realmente fuera visibilizada y dignificada al tiempo. Bueno, esos fueron los primeros pasos en ese proceso evolutivo de pensamiento y de teología que hace Carmina. Bueno, Marcela, muchas gracias nuevamente. Diego, por favor. Hola, yo quisiera compartir algo que me surgió cuando estaba leyendo un poco el texto, y fue que, o sea, me sentí como retado, o sea, me sentí como que si leyendo esto como una actualización a un contexto actual, obviamente, me sentí retado por Carmina, en el sentido que yo veo que, por ejemplo, cuando ella cuenta su historia, su narración, cuenta como, por ejemplo, el aspecto social y del contexto colombiano influye mucho para hacer una lectura de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla del surgimiento de la economía del narcotráfico, de los diálogos que se generan con el M-19, y también pues todo este sufrimiento entre el pueblo, las Fuerzas Armadas, la guerrilla. O sea, creo que esos factores a mí me cuestionaban y me decían, bueno, y nosotros de pronto, o sea, y yo creo que lo tomo a manera personal, pero también lo llevo como manera de grupo, y es cuál es nuestro trabajo hoy en día como biblistas, ¿no? Entonces yo también me ponía a pensar el carácter actualizante y la labor que tenemos como semillero, o sea, nosotros qué tipo de lectura estamos haciendo y qué tipo de actividades estamos confrontando que nos ayudan a desvelar esa realidad que vive América Latina y Colombia. O sea, yo sé que ahorita estamos haciendo como un memorial o como un honor a todos los biblistas colombianos que han aportado, han contribuido, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿dónde está nuestra voz como semillero? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que me resonaba. Entonces yo decía, bueno, ¿será que nosotros también como semillero podemos hacer una actualización de esta realidad en América Latina, leyendo, por ejemplo, textos bíblicos en clave de pospandemia? O leyendo textos bíblicos en clave, no sé, de poscolonial, o también leyendo textos con culturas campesinas, ¿no? como lo hace Aníbal Cañaveral. Entonces creo que ese es más como el reto que me sentí llamado. O sea, ¿cómo está mi voz en esto? Pues yo lo puedo hablar personal, pero pues también obviamente lo quería compartir con el grupo. Yo me podría decir, bueno, ¿cuál es la voz de Diego como biblista? ¿Cuál es el trabajo al que él puede hacerse referente en concreto? Y lo que digo también, en Colombia ahorita, en América Latina, tenemos problemas de migración. O sea, no solo la cuestión migratoria no es, por ejemplo, solo aquí en Estados Unidos con latinoamericanos cruzando la frontera, sino también tenemos, por ejemplo, la migración. Entonces, por ejemplo, cómo leer la migración, por ejemplo, de los venezolanos a Colombia, ¿no? Entonces, el impacto que ha tenido, y es ese carácter actualizante. O sea, no quiero decir como, es que la Biblia siempre tiene que responder a las realidades actuales, porque
porque sí, es como lo que nos va a dar el pan de cada día, pero creo que sí la palabra de Dios tiene un carácter actualizante que a veces no lo descubrimos quizás por miedo a promover o a exaltar nuestras voces o nuestras narraciones o nuestras mismas historias dentro del contexto latinoamericano. Y yo creo que hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también se reconoce mucho la lectura mujerista, es decir, la lectura que hace una mujer latina, la lectura que viene de la mujer leyendo la Biblia en América Latina, y creo que también, y como se lo expresé a José Alfredo y a Juan Pablo, creo que una de las razones por las que yo entré al semillero es como por eso, porque quiero efectuar una identidad que nos permita decir, bueno, es que esta es la teología que nosotros producimos en América Latina y este es el valor que tiene. Y uno de los factores que ha resonado durante las presentaciones y todos los comentarios ha sido este valor de comunidad, ha sido la que no pierde un rigor académico, por lo contrario también, y lo vemos con Carmiña, cómo aplica una teología bíblica interdisciplinaria con la sociología, con métodos también histórico-críticos, pero aún así sigue leyendo la Biblia con el pueblo. Entonces, yo creo que ese es el desafío al que yo me sentí llamado leyendo este texto. Gracias. Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Es un muy valioso aporte también. Muchas gracias y la visión que tienes desde donde estás en este momento seguro nos reta, seguro nos pone en un desafío enorme a todos. Esta construcción que estamos haciendo es un reto, ha sido un reto para toda el área de teología bíblica en la facultad nuestra. No es solamente un reto individual o del semillero, no, de todo el área de teología bíblica, pensando, revisando, en fin, tratando de encontrar esa identidad o eso que tú decías, Diego, eso que tú decías sobre el valor de lo propio, ¿no? De la identidad propia de un ejercicio latinoamericano. Bien, es un reto, ahí seguimos en este desafío todos juntos. Sí, muchas gracias, Diego, por tu aporte. Seguía el padre Guillermo, según el orden que yo veo aquí en mi chat. Padre Guillermo, lo escuchamos. Buenas tardes. Solamente para saludarlos a todas, a todos y pedir excusas porque estaba sumergido pues en mis lecturas de Ribla y se me pasó la hora. Estaba tan concentrado. No voy a decir nada sobre Carmiña, voy a mandarle al profesor José Alfredo mis reflexión sobre los textos que leí, simplemente como la alternativa estaba leyendo precisamente artículos de Elsa Tames, otra biblista latinoamericana conocida de todos nosotros, y estaba tan concentrado que se me pasó. Buena tarde para todos y eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Padre, muchas gracias. Ustedes tienen una experiencia en el Chocó muy importante, ¿verdad? Que también queda pendiente por ser estudiada, otra experiencia bíblica en otro contexto del Pacífico, que también es un reto para trabajar, Padre. Ahí hay otro espacio importante de lo que llamamos hermenéutica bíblica latinoamericana, sin lugar a dudas. Bueno, Padre, muchas gracias. Entonces, Licius Cadver. Buenas tardes para todos. Y con permiso, porque la conexión acá no está muy bien, por eso yo no uso mi cámara. Listo. Bueno, entonces en esta presentación lo que tuve la oportunidad de escuchar, de seguir, porque la conexión no estaba muy bien. Yo creo que algo me llamó la atención al hacer esta conexión con la vida de Carmiña y mi intuición
investigativa de teología, en el sentido que en la realidad de esta teóloga, ¿cómo podemos leer la realidad latinoamericana a partir de las claves que nos ofrece la Biblia? Yo creo que un punto que me llama mucho la atención es como esta conexión, como Calminia, como hija de la tierra americana, y esta comprensión de la Biblia según el pensamiento de Ellacuría, que es la línea de mi investigación. Y como un autor como Rudolf Bultmann dice, hay como un círculo hermenéutico. Cuando uno lee la Biblia, produce este círculo. Pero según Ellacuría, hay que apuntar un círculo colectivo para leer y entender la Biblia. Y si para Bultmann, el lector, la lectora, cuando lee la Biblia, le interpreta su realidad existencial, su momento presente, es decir, como un condicionamiento de su lectura frente a su realidad existencial. Pero para Ellacuría, yo creo, hay que ver cómo esta realidad, desde también el legado de Calminia, cómo podemos llegar a esta vivencia desde la Biblia, que nos ofrece claves de interpretación de nuestra existencia según la realidad. La realidad, como ya ustedes saben más que yo, la realidad colombiana, la realidad americana, la realidad mundial también. Entonces, ¿cómo a partir de la experiencia de fe de Calminia, como a partir de la experiencia de Ellacuría me pregunte sobre este tema? Porque según Ellacuría, uno, después de leer la Biblia, debería preguntarse en 3 momentos como esta realidad, frente a esta realidad, cómo me he dejado encargarme por la realidad. Porque según Ellacuría, como existen 3 dimensiones, estas dimensiones también yo creo que al escuchar el padre explicarle la vida, el proceso de Calminia, yo creo que también está presente. Yo creo que como cargarse de esta realidad, dejarse cargar por la realidad y también encargarse por la realidad. Las 3 dimensiones presentes en el pensamiento de Ellacuría desde un punto de vista de la Biblia, que es como el objeto, el fundamento, el horizonte de este semillero. Y al final, como después de Calminia y Ellacuría, hoy, ¿cómo podemos actualizar esta meditación sobre la Biblia, preguntándonos con las 3 preguntas de Ellacuría, también presente en los ejercicios de San Ignacio? Frente a esta realidad llena de injusticia,
de angustia, de todo que es como una expresión de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos preguntarnos hoy? Uno, ¿qué he hecho yo hasta ahora por este pueblo crucificado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para este pueblo frente de cara a cara a esta realidad? Cada uno entonces puede ver la realidad desde su punto de vista, pero yo creo que la realidad tiene una evidencia en sí misma. Y al final, la tercera pregunta, ¿qué puedo hacer por este pueblo crucificado hoy en el contexto colombiano, en el contexto americano? Y yo me estoy preguntando en el contexto haitiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, una participación muy completa. Muchas gracias. Esa relación que estableces con Ellacuría, Carmiña e incluso con la parte ignaciana, la espiritualidad y las preguntas que haces, seguramente tendrán un sentido porque están unidos por la misma fuente espiritual, ¿no? La misma dinámica espiritual que ha animado a Ellacuría, que ha animado a Carmiña. Sí, entonces seguramente allí hay vasos que se pueden relacionar sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Perdonen un segundito, yo había visto levantadas otras manos, la de Arley y la de Viviana, y ahora ya no están. Ah, bueno, Arley ya recuperó. Está Meribeti, Arley, y no sé, Viviana estaba, pero se me perdió ahora aquí. Entonces escuchamos Meribeti y Arley en ese orden, por favor. Bueno, creo que estaba primero Arley, no sé. Eso, es que no, yo veo ahora Sí. el orden Si quieres, Arley, tienes la palabra. Yo ya. Sí, perdón. Bueno, te agradezco. Es que yo veo como que... Arley, entonces te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Arley. Para presentar la identidad de Carmiña como teóloga, quiero partir de un poema que es desde el cual quiero leer algunos elementos importantes. El poema se llama A veces y dice: a veces cuando quiero olvidarme que este mundo es un asco y no lo consigo con un vaso de vino, leyendo a Borges o escuchando a Paulus, salgo a la calle a las tantas de la madrugada y siento el frío de la noche rozándome los pómulos. No consigo olvidar en los países libres la prostitución tiene estatus, que las respuestas se las dan a los niños en clichés fotográficos, que a unas hambres se les niega su pan y a otras el derecho de serlo, que la filosofía la venden aquí y allá en vases de latón, que entre los avisos clasificados aparece de pronto uno que dice: vendo un libro robado, olvidar que hay preguntas que nadie quiere hacerse y lugares con rótulo en la puerta, prohibido ser limpio, olvidar que hay cenizas y dentrífugos, olvidar a veces, si a veces me gusta simplemente caminar por la noche pensando en las estrellas. La identidad de Carmiña creo que está enriquecida con una formación académica sólida en diferentes campos que va integrando de manera armónica a partir de un contexto que la toca profundamente cuando es secuestrada, y un secuestro que ella menciona no solamente por lo que a ella le afecta, sino por lo que le afecta a un país y por todo lo que representa en cuanto a guerra y a cuanto manera de lacerar la dignidad humana, la dignidad de la mujer. En su identidad aparece una inspiración no solamente de grandes autores, sino la inspiración fundamental del Evangelio. Aparece la poesía como fuerza femenina para leer la historia y leerse ella y leer el dolor de las mujeres con las que ellas se hace camino de creyente.
su experiencia de fe, que le permite leer la Biblia y leer el corazón de su contexto, no solamente con preguntas, sino fundamentalmente a partir de sentirse ella misma con la interpelante pregunta de cómo hacer posible que el Dios en el que cree sea significativo para ella, para su pueblo, para sus mujeres. Ese hacerse camino haciendo hermandad y sororidad, creo que le va constituyendo como mujer de iglesia, mujer profesional, mujer teóloga y mujer inspirada por el Evangelio. Hay más cosas que quería decir, pero no quiero tomarme la palabra, por favor. Gracias. Padre Arley, muchas gracias. De todas maneras, todo el aporte escrito es bienvenido, ya lo saben. Y gracias a Padre Arley. Mary Betty, entonces. Sí, bueno, yo quería como resaltar algo que ya Arley ha hecho, y es que aunque Carmiña, pues obviamente por los contextos como tú no lo presentaste, inició toda su reflexión teológica y bíblica dentro de la teología, pues obviamente latinoamericana, elaborada en principio pues solamente por los varones, y ellos en principio que fueron como en toda América Latina la inspiración. Ellas y otras mujeres hicieron el reconocimiento también de cómo había un dejo de lado del pensamiento y las propuestas de las mujeres, y es cuando decide, como ya han mencionado, por ejemplo, Licios, de partir de la realidad, de la evidencia, de lo que ella vive, ¿cierto? O como ya nos mencionaba ahora Arley, de todo el sufrimiento de las mujeres. Ese es su tema, ¿sí? La teología se centra en la teología de las mujeres, o más bien la teología de Carmiña, y la relectura bíblica que ella hace está centrada es en ese aspecto. Claro, nosotras todas las mujeres hemos aprendido la teología de la mano de los hombres, y no es que esté bien ni mal, no tiene nada que ver eso, sino que el reconocimiento es como la capacidad, como ella misma dice, de ir un poco más allá, ¿sí? De tratar de escuchar otras voces, otras palabras. Y creo que ahí es donde está la clave, como nos invitaba Diego hace un momento, ¿sí? A pensarnos en esa clave, ¿no? Esa capacidad de escuchar otras voces, otras palabras, para que como Carmiña hizo empezar a buscar espejos, visibilizar rostros de mujeres con los cuales ellas se pudieran identificar, porque ella vio que las mujeres necesitaban, ¿sí? En esta evidencia de la realidad, necesitaban salir, ¿sí? de este sufrimiento causado por la sociedad y causado también por la iglesia. Ella hace una gran denuncia en sus comienzos a esta realidad, como la iglesia, ¿sí? Que está formada mayoritariamente por mujeres, maltrata a las mujeres dentro de ella, ¿no? Y por ello ella decide buscar, ante esa injusticia que ella misma le llama injusticia y le llama dolor, y es lo que le mueve en el barrio a mirar otras posibilidades de vida para las mujeres, es que empieza a buscar estos espejos, como ella misma lo menciona, en las mujeres de la Biblia, ¿no? Empieza a mirar esas otras voces y a escudriñar esas otras palabras dentro del texto bíblico, con las cuales las mujeres se puedan identificar, ¿no? Las mujeres populares en principio, pero también posteriormente las mujeres de la academia, porque muchas veces nosotras no somos conscientes de eso, ¿no? Sencillamente lo hemos asumido así, y pues no tenemos como esa capacidad de mirar esa opresión, de mirar la necesidad también a veces de la liberación. Entonces quería como resaltar eso de Carmiña, ¿no? Que me parece como importante saber que ella está muy centrada en este tema de las mujeres, porque la evidencia de la realidad es el sufrimiento de ellas en esas dos líneas, tanto la social como la espiritual. Perdón. Gracias.
Carlos. A ti, Meribeti, muchas gracias y creo que con tu intervención cerramos. Yo les agradezco muchísimo sus aportes y les agradezco la oportunidad también de moderar. Es un tema para nosotros en el grupo de investigación, así que sus aportes, estos que han hecho de manera ahora oral, yo les agradecería se los enviaran también al profesor Norato, los que no han podido participar por escrito, y con eso van a enriquecer muchísimo nuestro trabajo. De mi parte no es más. Muchas gracias y te dejo, Juan Pablo, a ti. Muchas gracias. A ti, Padre Carlos, a cada uno de ustedes por sus participaciones. Yo debo decir que comentaba aquí por el interno con el profe Norato algunas cosas, pero la conversación, el diálogo que se tuvo fue impresionante. Carmiña ha despertado, creo yo, un fervor y una llama muy interesante para nuestro grupo, y pues dentro de 15 días continuaremos ahondando en su trabajo, andando un poco más en ese espectro de la teología que ella nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, Padre Carlos. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la participación. Nos estaremos viendo dentro de 15 días. Por hoy no es mucho más, sino muchos agradecimientos y mucha felicidad para los días venideros. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Muy Gracias, bien, muchas gracias. Pablo. Buenas tardes para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Ya Padre. los Buenas tardes tiempos. para todos, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias para todos. Feliz semana para todos. Pequeño lapsus. Hasta luego.